Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos a la segunda parte de nuestro servicio virtual. En esta ocasión traigo una recapitulación parcial de lo que venimos hablando la semana pasada. Hemos hablado sobre el plan de batalla para vivir la vida cristiana o el plan de acción diario. Es algo que todo cristiano debe hacerlo todos los días, todo cristiano. Sé que eso no se predica, esto no se predica en las iglesias, no lo predican los pastores, y el que más interesado está en que no se predique es Satanás, porque esto tiene que ver con dejar el pecado, tiene que ver con consagrarse, tiene que ver con realmente vivir la vida cristiana tal y como Dios lo pide y lo exige en la palabra de Dios. Hemos tomado muy superficialmente lo que Jesús ha dicho en los evangelios a veces. La semana pasada estuvimos viendo que hemos muerto con Cristo y que ahora debemos despojarnos del viejo hombre, y no están los pastores enseñando cómo despojarse del viejo hombre. Precisamente esta semana estuve hablando con una persona, una madre que quería ser liberada, y la razón por la cual quería ser liberada era por su hijo, por un hijo de 14 años, un niño, el cual está teniendo problemas serios de ataques, sueños y ataques fuertes de espíritus malignos. Y pues yo también quería ministrarla a ella personalmente y ver la situación de su hijo a través de ella. Entonces, hablando un poco con ella, pues ella es una persona consagrada, es una persona que va a la iglesia frecuentemente, fielmente, y tiene ciertos años ya de estar en los caminos de Dios. Y pues parecía una persona que estaba bien espiritualmente, una persona que se consagraba, buscaba de Dios, lectura de la palabra, oración, inclusive recibiendo cursos de liberación en un ministerio de liberación, y inclusive también, según ella, liberándose hasta en la misma iglesia porque hacían algunas oraciones grupales. Pero yo le decía a ella, pero ¿cuál es su situación personal además de la de su hijo? Y no, es que solo es mi hijo. Entonces ella estaba preocupada, ella estaba muy preocupada por su hijo, y realmente lo que estaba buscando no era algo propiamente para ella, sino para el niño. Se entiende, ¿no? Se entiende que es una gran necesidad, una madre necesitada, pero yo enfocándome en la liberación de ella, yo diciéndole las cosas personales de ella para abordar su situación personal y después abordar la de su hijo en otro momento, noté en ella una gran preocupación. Entonces comencé a hablar con ella y le dije, hermana, ¿usted cómo es su vida diaria? ¿Comete pecados? ¿Qué es lo que hace? No, yo no cometo pecados. Y sí, parecía sincera, honesta la persona. Y cuando pues le voy diciendo que la preocupación que ella tiene es un pecado, y el sentirse sola era un pecado, y el tener tristeza era pecado, que sí sabía eso. Para eso que eso fue un shock para ella, ¿no? Eso fue una sorpresa para esta persona. El hecho que nunca había escuchado de que la tristeza, la preocupación, la soledad fuese pecado, y que esos pecados le abrían puerta a los demonios, aunque estaba en un curso ya avanzado de liberación. Pues siempre le enseñan en esos cursos de liberación que el culpable son los demonios. Siempre le enseñan que hay que echarlos, pero nunca le enseñan, o muy poco le enseñan, que hay que despojarse de esos pecados y que el responsable es uno mismo. Entonces a mí realmente me llama la atención esta situación que está ocurriendo entre muchos cristianos en todo lugar.
en todo el planeta Tierra completo. Y Iglesia Misión Alcance Global, los miembros activos de la iglesia no pueden ser así. Los miembros de la iglesia deben estarse limpiando todos los días. Deben tener un plan de acción diario, tal y como se predicó la semana pasada. Yo se los voy a pedir a su momento a todos, a cada uno de ustedes, así que váyanse preparando, vayan haciendo el plan de acción diario. Hoy quiero enfocarme un poquito más sobre esto, porque el pecado ya no debe reinar en nuestra vida, hermanos. Pero ¿qué vemos en las liberaciones? Todavía hoy que el pecado reina en los hermanos, aún en los guerreros, reina el pecado. ¿Por qué? Porque hay muchos pecados y hay muchos demonios ahí. Y siempre vamos a tener que estar liberando, ¿verdad? Pero es hora que le pongamos un alto al pecado. Es hora que ya eliminemos ya de nuestra vida la costumbre pecaminosa. Y realmente aceptemos que hemos muerto con Cristo y que el pecado de igual manera ha sido resuelto en la cruz de Cristo, pero que ahora vamos a despojarnos del viejo hombre. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Lo humano. Lo humano. Sí, somos humanos salvados por la sangre de Jesús, pero para no seguir teniendo la naturaleza humana. Somos humanos salvados por la sangre de Jesús para tener una nueva naturaleza. Una naturaleza guiada por el Espíritu Santo, una naturaleza dada por Dios, que viene de Dios, la cual no peca. Tenemos todo el poder para no pecar. Todo el poder. Pero sí vamos a requerir un esfuerzo, un trabajo que hay que hacer. Cada pecado es un terreno que se le cede al enemigo. Cada pecado que se comete. Y lo peor de todo es que estamos siendo muy inconscientes de qué pecados estamos cometiendo. Ahora, para poder ganar esta batalla de nivel 1, de bajo nivel, es necesario que usted sepa qué pecado tiene usted. Es necesario que usted sea consciente de dónde está el área o la falta. Eso es muy importante. Y lo otro es que usted tiene que estar consciente de que le ha ofendido a Dios. Es una ofensa. El pecado es una ofensa a la persona de Dios. Y no trate el pecado de una forma muy, muy superficial. No trate el pecado de una forma muy básica. Como por ejemplo diciendo tal vez o pensando, es que Dios sabe que me comprende, es que Dios, el amor de Dios es más grande que el pecado. Nos olvidamos entonces de la santidad de Dios, que Dios es santo, 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 que Dios es 100% santo y que no puede permitir el pecado en su trono. Y si estamos en su trono, hermanos, si estamos en pecado, estamos con falta de autoridad y no está la presencia del Señor con nosotros ni su poder con nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes de los pecados. Yo sé que esta hermana no estaba consciente en algunos momentos de sus pecados y hay otros hermanos que frecuentemente me pasan situaciones donde yo veo que hay una inconsciencia completa a pesar de que uno nombra los pecados. Uno nombra los pecados y ellos dicen, no, yo no cometo eso, pero sí los comete. Pero sí los comete, si los piensa, los analiza, si los comete o se engaña a sí misma con autoengaño. Es otra cosa, otra situación que hacen los espíritus malignos también, espíritus de autoengaño en las personas. Autojustificación y excusa. Tenemos que eliminar la autojustificación, tenemos que eliminar las excusas y confrontarnos a nosotros mismos para hacer morir el viejo hombre, lo carnal, hacer morir lo terrenal en nosotros. Ya fue crucificado en la cruz, fue declarado muerto en la cruz, ahora tenemos que hacerlo nosotros realidad, renunciando, despojándonos de la vieja naturaleza. Entonces cada momento tienes que estar consciente durante el día. Y aquí esto va para todos los miembros de Misión Alcance Global.
todo miembro de la iglesia debe estar consciente, momento a momento, de 3 cosas. De lo que piensas, debes estar consciente a cada momento de lo que piensas, y debes estar consciente de lo que dices, y por último estar consciente de lo que haces. ¿Ok? Consciente entonces de lo que piensas, consciente de lo que dices y consciente de lo que haces a cada momento, a cada instante, todo el día completo. Aun cuando estamos soñando, si acaso lo podemos lograr, tenemos que esforzarnos, y si no, pues le vamos a pedir perdón al Señor, aunque no sepamos el pecado que hayamos cometido durante el sueño, o el sueño no lo hemos olvidado. ¿Qué tenemos que hacer con esto entonces? ¿Cómo voy a retomar? ¿Cómo quiero retomar el plan de acción diaria? Vamos a enfocarnos sobre hacer morir lo terrenal, el pecado, sobre el pecado. Primer punto, anótelo bien, estar consciente a cada momento de lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Primer punto. Eso tienes que hacerlo a cada instante. Sí, te estoy hablando a ti que eres miembro de nuestra iglesia, y a cualquier otro cristiano también, si usted quiere ser libre. Si usted realmente lo liberan y no hablan los demonios, bueno, esta es una situación en la cual usted está pecando todos los días y no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Haga este plan de acción. Y si usted es guerrero, es un guerrero y quiere ser guerrero de alto nivel y no un guerrero mediocre, entonces tiene que cumplir este plan de acción diario. Primeramente, entonces, a cada momento verifique lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Segundo, detecte el pecado. En el primer punto, detecte el pecado cuando lo haya cometido. Si usted está pensando, el primer punto, que es lo que piensa, lo que dice, lo que hace, es para detectar el pecado que usted pueda cometer, la falta que usted pueda cometer, la ofensa a Dios. Entonces, cuando usted detecte eso, entonces, que sería el segundo punto, va a proceder inmediatamente a pedir perdón. Inmediatamente. No va a darle tiempo ni 5 minutos al pecado para que la puerta se abra y entonces los demonios entren, porque Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Si permite que el pecado pase la situación sin pedir perdón, 4 horas, 8 horas, al día siguiente, una semana, hermanos, si Satanás te tiene el ojo puesto en la mira, van a ser segundos y Satanás va a entrar por un pecado no confesado. Así que tienes que ser tú más rápido que el enemigo. En cuanto detectes el pecado, la falta que cometiste, inmediatamente pides perdón, pero tienes que hacerlo con sinceridad, tienes que hacerlo con profundidad, no superficialmente. Hay gente que pide perdón: Señor, perdóname el pecado, por ejemplo, el pecado de enojo, perdóname, Señor, el pecado de enojo, gracias, Señor, y sigue a otro paso. No, momento, has ofendido a Dios. Un momento, no estás siendo consciente de la gravedad que has hecho. Tienes que meditar que Dios es santo y que Dios requiere un arrepentimiento de corazón. ¿Ok? No puedes superficialmente simplemente decir perdón y jale para el siguiente punto. No, tienes que quedarte allí y: Señor, perdóname, he hecho mal, soy débil, Señor, perdóname, Señor, quita esto de mí, no lo quiero volver a hacer, así que te pido perdón, me arrepiento, ayúdame, en el nombre de Jesús, quítame este pecado y perdóname en el nombre de Jesús. Eso es lo que tienes que hacer, una oración más o menos así, y arrepentirse, obviamente. Cuarto punto, es que debes
luego de haber pedido perdón y el Señor haberte perdonado, debes de echar fuera el espíritu maligno correspondiente a ese pecado. Debes de echar fuera el espíritu maligno correspondiente a ese pecado. Y a los demás demonios que pudieron haber entrado, porque una puerta no solamente abre un espacio de entrada para un demonio, sino para varios. Así que tienes que pedir la dirección del Espíritu Santo para tal vez saber qué otros demonios, espíritus malignos entraron por ahí mismo, por esa misma puerta. Echarlo fuera, fuera en el nombre de Jesús. Cuidado, estás diciendo, fuera pecado de orgullo, fuera pecado de enojo, fuera pecado de... No, tú no echas fuera pecados. Tú pides perdón por los pecados. Tú no echas fuera pecados, hermano. Mírate, ¿por qué te digo esto? Porque ya he visto a los hermanos cuando yo les digo, hermano, eche fuera el demonio, en vez de echar fuera el demonio, echan fuera el pecado. ¿Quién les ayuda a pensar todo al revés? ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué hacen algo que no se debe hacer? El pecado no se echa, con el pecado se pide perdón. Y lo que se echa es el demonio que te tentó, el demonio que te empujó. Pero el que pecaste eres tú. Uno echa fuera el espíritu correspondiente. Si fue enojo, entonces echa fuera el espíritu de enojo. Fuera, espíritu de enojo, ahora. Te vas al abismo profundo. Fuera, 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 espíritu de enojo. Fuera totalmente, ahora, fuera. Y si hay otro espíritu del cual tú sospechas que pudo haber entrado juntamente con él, también lo echas fuera. Una vez que la puerta está cerrada. Otra observación, tú no eres el que cierra la puerta, el que cierra la puerta es el Señor. ¿Cómo cierra la puerta a Dios? La puerta que tú abriste, ¿cómo la cierra Dios? Dándote el perdón, cuando tú pediste perdón. Quinto punto, luego entonces de haber echado el espíritu o el demonio o los demonios. Quinto punto, no volver a cometer, proponerse no volver a cometer, trabajar en no volver a cometer ese pecado otra vez. No volverlo a hacer. Porque muchos piden perdón y no echan fuera el demonio. Otros piden perdón, echan fuera el demonio, pero vuelven a hacer y a cometer el pecado nuevamente porque no se lo proponen, porque creen que la vida cristiana es de sube y baja. Creen que la vida cristiana es de pedir perdón, pecar, volver a pedir perdón, pecar, y esa es la gracia que tenemos de Dios. No, hermano, no juegues con la gracia. No. No, Dios te perdonó para que no vuelvas a cometer el pecado. Y si lo volviste a cometer, tienes que arrepentirte más y sentir dolor por lo que estás haciendo. Y la falta que le estás haciendo a Dios, la falta de fidelidad. Porque el que peca mucho no es fiel. Y el que peca poco es más fiel. Entonces demuestra tu fidelidad a Dios, no volviendo a cometer el pecado otra vez. 5 puntos que tienes que hacer, escríbelo y ejecútalo todos los días sin falta. Ahora, quiero hablar un poquito sobre el pecado, la conciencia que debes de tener de que estás pecando o no estás pecando. Recuerdo una mujer a la cual ya habían liberado varias veces, pero había un espíritu brujo que no salía. Salían todos los demonios, menos el espíritu brujo. Ese espíritu brujo lo había recibido esta hermana a través de su abuelo, que consultaba a ese brujo que ya se había muerto. Así que era un espíritu de un brujo muerto, que estaba en ella. Esta mujer era una predicadora internacional, era una conferencista de la palabra de Dios a nivel internacional y le invitaban a diversos países a predicar. Tenía, si acaso, una semana o 15 días de tiempo para
para ir a un país y predicar y quería ser libre. Y entonces, como había pasado ya como por unas 7 personas aproximadamente para que la liberasen, y no habían podido echar a ese brujo, a ese espíritu de brujo, pues llegaron donde mi persona y me refirieron, me la refirieron para que yo la liberase. Y entonces, bueno, enfrenté la situación, enfrenté la liberación, y con mucho esfuerzo, con mucha gastadera de voz, porque hablé y hablé y hablé y no se iba ese espíritu de brujo, hasta que logré que se fuera con mucha insistencia. Me costó muchísimo, mucho. Y pensé, gloria a Dios, liberación resuelta, se fue, ese espíritu brujo salió. A la semana me llama la hermana y me dice otra vez: pastor, estoy otra vez igual, y creo que ese espíritu brujo regresó y otra vez está aquí de nuevo. Constato, verifico, y sí estaba allí el espíritu brujo, sí estaba allí. Trato esta vez de nuevo, lo enfrento nuevamente, y no hubo forma, no hubo manera, porque no lo pude echar fuera esta segunda vez. No fue posible. A esta persona la habían liberado de Estados Unidos, la habían liberado de otros países, de Europa, África, la habían liberado de América, alguien de América del Sur, y personas muy famosas en liberación ya la habían ministrado. Entonces yo le dije a la hermana, ¿usted qué hace todos los días? Y me cuenta todo lo que hace, y lo veo todo bien. Una persona que estudia la Biblia, una persona que se consagra. Y le digo, bueno, hagamos una cosa, déjeme meditar y ver, y nos reunimos en otro momento. Y fue así. Nos reunimos en otro momento, todo a través de videollamada. Y hablando con ella, tratando de determinar qué podía hacer, y yo a través del Espíritu Santo, pues sabiendo que había algo que posiblemente le estaba dando autoridad a ese brujo, que ese brujo no decía que era lo que le estaba dando autoridad. Le está dando autoridad a ese brujo para no obedecer y quedarse allí y no salir. Generalmente cuando esto sucede, hermanos, la persona que está siendo ministrada le está dando derechos al demonio, al principado, a la potestad o al brujo, para que el brujo tenga la fuerza y tenga el asidero de agarrarse de ese pecado que la hermana o que el ministrado está cometiendo, y no se va. Hasta que, después de hablar un largo rato con ella, me cuenta la situación con su madre. Su madre estaba enferma en cama, por una situación de los años también, y me contaba pues cómo era difícil lidiar con esa situación, y que ella se enojaba con su mamá por el carácter que tenía la madre, la cual era muy difícil de manejar. Y pues ella tenía plena justificación de ese enojo humanamente. Y seguí hablando con ella, puse atención al asunto, y después me cuenta cómo también a veces se enojaba con la empleada doméstica, que era que limpiaba, hacía labores de la casa, y no las hacía bien en algún momento. Entonces se enojaba con ella y la regañaba, le alzaba la voz y todo eso. Cuando yo ya detecté eso, le digo: hermana, tienes que renunciar a esos pecados. ¿Cuáles pecados? El enojo. Yo no tengo enojo. Sí estás teniendo enojo. Y fue un asunto de una discusión de una predicadora, expositora, conferencista internacional de la palabra de Dios, la cual no aceptaba que eso era un pecado en su vida. Hasta que después de un largo rato, de unos 10, 15 minutos, de estarle yo diciendo que eso no era correcto, que eso no era de Dios y que era pecado, lo pudo aceptar. Entonces comenzó a trabajar en eso. Eso fue la solución. Eso le quitó el poder
al enemigo, al brujo, y la liberación que pude hacer después de eso. Una semana después más, duró 15 días, una semana después más, gracias a Dios, ese brujo se fue. Ahora yo le dije, hermana, queda bajo tu responsabilidad. Si te vuelves a enojar con tu madre o te vuelves a enojar con la empleada, con razón o sin razón, con justificación o sin justificación, el pecado es pecado, aunque tú tengas razón y creer que la tienes de lo que estás haciendo. El pecado es pecado, no importa la razón. Y ya quedó clara con eso. Bueno, eso fue su responsabilidad. Eso fue lo último que yo supe. No quiero, hermanos, que usted, un miembro de nuestra iglesia, Misión Alcance Global, usted esté faltando por ignorancia a los pecados y pues no trate ese pecado usted en particular. Así que la preocupación es pecado, hermano. ¿Se preocupa usted? Cada vez que se preocupe, eso es pecado. Es fácil no estar consciente del error y de la falta. Yo, hace unos 2 años atrás, yo estaba preocupado y no lo sabía. Hasta que el Señor me lo dijo. El Señor me dijo, tú estás preocupado. Tú estás abriendo una puerta de preocupación. Te tienen en una cárcel. A mí en una cárcel. Estaba totalmente inconsciente. Me tenían atado en una cárcel para torturarme, aunque yo no estaba consciente ni de la tortura, ni de la cárcel, ni que estaba atado, ni tampoco de la preocupación. Pero yo me puse a meditar. Me puse a pensar y a ser sincero conmigo mismo en la máxima medida posible, hasta que creo que sí acepté eso y dije, creo que sí. Creo que en algo hay razón de que sí estoy preocupado. Y me asombré tanto, dije yo, wow, pero estoy preocupado, pero así. Y me asombré tanto de que una preocupación tan pequeña puede abrir una puerta a los espíritus malignos. Por eso, hermanos, no se permita usted ninguna dimensión o tamaño de una preocupación. Así que cero preocupación. Toda preocupación es pecado, toda. Porque es falta de fe. Es falta de fe. Todos los pecados provienen de la falta de fe, de la incredulidad de alguna manera en Dios, de no creer a la palabra de Dios, no creer lo que Dios ha dicho, no creerle a sus promesas. Estrés es pecado. ¿Está usted estresado? Sí, ¿verdad? Le dicen que eso es normal, claro, porque lo vemos en todas las personas. Estrés, mucho trabajo, mucho estudio. Eso, si te provoca estrés, es pecado. El estrés es pecado. La ansiedad también. Estás con ansiedad por una situación que te está ocurriendo. La ansiedad llama a los nervios, ¿verdad? Tiene que ver con el sistema nervioso. Y tiene que ver con la preocupación, hasta con el estrés también. Un pecado puede ir junto con otros pecados, de igual manera que un demonio puede ir con otros demonios cuando entran. El afán es pecado. El afán es estar afanado por el trabajo, afanado por el estudio, demasiado estudio, exceso de estudio. No. El cristiano no puede tener excesos. Aún en el trabajo tiene que parar y darle tiempo a Dios. Y entregar eso en el Señor. Estoy cansado por el trabajo. Eso es pecado. El cansancio es pecado porque te cansas. ¿Por qué te cansas? Por mucho trabajo, por estrés. ¿Por qué te cansas? Porque la preocupación que tienes, ¿por qué te cansas? Eso es pecado también. Debes de poner todo a los pies de Dios, del Señor, y entregar eso para estar en paz, estar viviendo en paz. Y cuando hay paz, no hay afán, no hay preocupación, no hay estrés, no hay ansiedad. La angustia es pecado. ¿Te angustias? Es pecado. Anota bien esto. Son los pecados en los cuales los cristianos no están conscientes que los están cometiendo. La tristeza es pecado. El estar triste, sí, pero eso es normal.
¿Cómo no va a estar triste si tengo un problema en una situación? Perdí bienes, perdí dinero. ¿Cómo no va a estar triste? Bueno, eso es pecado, no importa la razón. Perdí a mis padres, se murieron, se acaban de morir mis padres, mi hermano se acaba de morir, un familiar cercano se acaba de morir. Estoy triste. Eso es pecado también. No importa la razón. Tú tienes que abandonar tu destino y todo lo que está a tu alrededor en Dios. No es que vas a estar alegre, tampoco. No es que estar sonriente porque se murió un familiar cercano. Pero si estás triste, eso es pecado. No te lo permitas. No te lo permitas. Recuerda la palabra de Dios. Debes de amar más a Dios que todo lo demás. Y Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida. La soledad es pecado, la soledad. Sentirse solo cuando tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él está contigo y tú entristeces a Dios de alguna manera o lo desanimas, por así decirlo, al Señor cuando tú te sientes solo y estás realmente acompañado. Dios está contigo. ¿Por qué dices que estás sola, mujer? Dios está contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la soledad es pecado. Debes pedir perdón. Cada uno de estos pecados debes de pedir perdón. Lo estás cometiendo diariamente y ni cuenta te das. Y por eso vienen las liberaciones y los demonios no hablan. Una de las razones más importantes por las cuales los demonios no hablan en las liberaciones es porque se sienten fuertes con autoridad suficiente, porque el ministrado le da ese derecho a través de los pecados que comete todos los días. Claro, el demonio no dice nada. Y cuando habla no dice cuál es la puerta de entrada. Y entonces le preguntan, ¿y cuál es el derecho legal? No tienen, ningún derecho legal. No, mentira. Sí tienen derecho legal. La gran mayoría de demonios que dicen que entraron sin derecho legal es una gran mentira. Todos entran por un derecho legal, todos entran por una puerta que se abrió. La impaciencia es pecado, el miedo es pecado, el temor es pecado. Y a veces nos engañamos en eso, que no tenemos estos pecados. Y tenemos que ser bien meditativos, ser bien pensantes acerca de cada uno de ellos, para detectar que es una falta que estamos cometiendo y poderla erradicar de nuestra vida. ¿Cómo? Haciéndolo diariamente, detectándolo y echándolo fuera. Si no haces esta acción de pensarlo, de meditarlo, tienes que hacerlo todos los días. Si no lo haces a cada momento, a cada instante, y también al final del día, que hice algo que no era correcto, cuando hablé con alguien, con quien te relaciones, los pecados van en función de la gente con la cual tú te relacionas. Mientras más te relacionas con más personas, más pecados podrías tener, obviamente. Y cuando no te relacionas con nadie, con muy poca gente o casi nadie, entonces la pregunta es: ¿cómo están tus pensamientos? ¿Qué piensas tú? ¿Qué imaginas? ¿Qué sueñas? ¿Qué dices? ¿Qué crees? ¿Qué hablas? Todo eso es lo que venimos pues diciendo y poniendo en estos 5 puntos que tú tienes que realizar diariamente. Voy a seguir mencionando algunos otros pecados. El enojo. Fíjate que esta mujer, conferencista internacional de la palabra de Dios, cómo ella no podía detectar que lo que estaba haciendo era pecado. Así tú también puedes estar haciendo algo. Sí, tú puedes estar haciendo algo. Cuando las personas me dicen, me ministran, pero los demonios no hablan, pero yo soy muy consagrado a Dios, hay mucho engaño allí. Los demonios engañan a la gente y la persona cree el engaño porque permiten que los pensamientos que los demonios ponen lo reciben. Cuidado, recuerda, no recibas pensamientos que tú no pensaste. No recibas pensamientos que tú no pensaste. Cuando el pensamiento viene a la mente y tú no lo pensaste, no es de Dios ni tuyo. Échalo fuera. Fuera en el nombre de Jesús ahora. Más que es un pensamiento medio extraño, negativo. Que cuando Dios habla al espíritu, al ser interior, y del espíritu lo revela a la mente. Es otro flujo, otra dirección completamente diferente. Más cuando Satanás o los demonios hablan, entran directamente a la mente. El dardo, el ataque de ellos es mental ahí.
El odio, el resentimiento. No, es que yo no tengo resentimiento, es que yo no, claro, y sí tiene resentimiento, pero no lo acepta. Se justifica a sí mismo la persona. La falta de perdón, la rebeldía contra el pastor, o desobediencia contra el pastor o contra los líderes. Se le dice a la persona, es que tienes que hacer esto así, así, así. Bueno, pues ¿qué hace la persona? Va y lo hace, pero de otra manera, no como se le dijo que había que hacerlo. Cargan el espíritu de Saúl, que es obedecer a medias y no como se dijo. Entonces van haciendo las cosas mal. Ahí se nota la rebeldía que hay en el interior de esa persona. De cómo entonces una persona rebelde que espera que el pastor lo promueva, cómo una persona rebelde va a esperar que el pastor lo promueva. Y ni saben que son rebeldes. Simplemente desobedecen sin saberlo. Pero el pastor no puede promoverlos. El líder no puede promoverlos. No hay manera que se promueva una persona porque es un peligro. Porque es desobediente, porque es rebelde, porque tiene esos demonios allí de los cuales, y sobre todo esos pecados, más que demonios, pecados, que no se ha quitado de encima. Así que la liberación en este nivel no se trata de echar fuera más realmente el demonio, sino se trata de hacer morir la vida pecaminosa. Extirpar el pecado, despojarse del pecado de ese viejo hombre. Eso es. Y eso va a lograr entonces que tú tengas una liberación. Los demonios se van a ir tarde o temprano. Y si no se van a estar ahí a punta con costo de agua y pan. Van a estar bien flacos, bien débiles. Esos demonios tan débiles que no van a poder hacer nada, aunque estén dentro de la persona. Porque los demonios se fortalecen y comen y se alimentan por el pecado que el cristiano comete. El demonio toma fuerza y se alimenta por el pecado que el cristiano tiene. Por eso cuando el hermano está pecando, el cristiano está pecando frecuentemente, todos los días, los demonios están bien fortalecidos y no van a hablar, porque están bien fortalecidos. Y si regresan y hablan, y si hablan y regresan al día siguiente, es que los está alimentando sin que sepa. Si los demonios regresan después de una liberación, es que la persona ministrada está pecando y los alimenta a esos demonios. Entonces están fuertes otra vez. Ahora, si regresan una semana, significa que en la semana duró un poco más, pero también los está alimentando. Y si regresan un mes, también los está alimentando. Va en función de cuánto tiempo permanezca firme en el Señor o se afloje. Pero usted y yo estamos llamados a permanecer firmes siempre. Y si nos resbalamos y faltamos, inmediatamente en segundos pedir perdón, inmediatamente que nos damos cuenta, ser más rápido que el enemigo, pedir perdón y por si acaso echar fuera al demonio otra vez. Porque apenas hubo un pecado, el demonio trata de entrar. Si entró y usted lo saca fuera, es mucho más fácil, rápidamente va a salir. Mientras que si usted se queda callado, peca. Usted se queda callado, el demonio entra y toma lugar dentro de usted, toma raíz dentro de usted y hace casa. Cuando usted lo quiere echar, ese demonio no va a ser fácil de sacarlo. Usted puede decir, fuera tal demonio y muy posiblemente, tal vez no se vaya. Va a requerir una liberación con otra persona. Eso se da. Y se da muy a menudo. El orgullo es pecado, la autojustificación es pecado, el autoengaño es pecado, las excusas constantes ante cosas que realmente uno está cometiendo, no es humilde, uno no acepta eso, las excusas, todo eso es pecado. El engaño, la mentira es pecado, la falta de fe, no creer en lo que Dios está diciendo y dudar, la duda es pecado, la falta de fe es pecado, la incredulidad es pecado, el pánico, la rebeldía, la desobediencia. Y si pensamos algo en la parte sexual, pues casi todo lo que se piensa sexualmente tiende al pecado, por no decir que todo.
El Señor fue claro cuando dijo, si alguno piensa deseando una mujer en su pensamiento, en su mente, ya adulteró en su corazón. Eso es pecado, es una puerta abierta, los deseos sexuales. La masturbación por eso es pecado también. La masturbación está ligada a las imágenes mentales de sexualidad. La masturbación está ligado a la imaginación, los videos mentales, en sueños o conscientemente. La lascivia, las conversaciones sucias, y todo lo que son chistes sucios, chistes vulgares, chistes que degradan a la persona, chistes racistas, chistes que degradan al ser humano, los sueños eróticos, todo eso son pecados, hermano. La discusión también es pecado, el discutir, que usted está discutiendo, es pecado, el ser grosero es pecado. Pues yo también me he liberado de esos pecados, de la grosería. Tendía en cierto momento a ser grosero. Prácticamente hoy ya no recuerdo cuándo fue la última vez que fui grosero. Y sé que es una debilidad y que tengo en mi vieja naturaleza. Tengo que tener mucho cuidado, así que constantemente tengo que estarme verificando para no caer otra vez. El chisme, la murmuración, la crítica, el juicio, el juzgar a otras personas, el tomar café y comenzar a hablar de otros y chismear, eso es pecado. Deje de estar haciendo eso. Estás dándole terreno para que el enemigo avance en tu vida y entren espíritus malignos y provoquen lo que vienen ellos a provocar, que es robar, matar y destruir. Difamación, envidia, celos, egoísmo, codicia. Todo eso es pecado. Conversaciones no adecuadas con personas que no convienen, las amistades que no convienen, eso es pecado. Sabes que debes dejar ciertas amistades. Ya le diste testimonio, no sé si no eres de los que da testimonio a tus amistades, pues de una sola vez cortas las amistades que no te convienen. Si no eres una persona de ejemplar, de testimonio, si eres dado a seguir a los demás, corta las amistades y corta las conversaciones que no son adecuadas. Sal de ellos, huye de ellos, apártate, eso es pecado. Las relaciones enfermizas con personas, el tener amigos con ligaduras de almas, el tener amigos que hacen pactos, eso puede ser pecado, sobre todo si son del mundo. El tener amigos con ligaduras de almas, personas que se aman mucho, que se aprecian demasiado, exageradamente, y que pueden llegar a provocar ciertas cosas como celos y como situaciones enfermizas, tóxicas. Eso es pecado. Huye de eso. Huye de eso. Hay tantas cosas que tú puedes decir, no, de lo que usted ha dicho, yo no cometo yo frecuentemente ningún pecado. No, es que no estás siendo consciente de eso. Si en la liberación salen muchos demonios, es que no estás siendo consciente de los pecados que estás cometiendo. Guarda la liberación, el video, y verifica qué demonios tenías, porque en función de esos demonios posiblemente tiene que ver también los pecados que tú estás teniendo y las puertas abiertas que tú estás abriendo. Debes de hacerlo diariamente, todo lo que estoy diciendo. Anótalo bien. Es parte de tu plan de acción diario. Creo que todo esto lo he dicho ya en 2 o 3 predicaciones pasadas, ya hace algún tiempo para acá, pero es importante que lo vuelva a recordar. Todos los días debemos de trabajar en esto, a cada momento, a cada instante. Siempre debemos de estar trabajando. Si somos hijos de Dios, si somos guerreros y queremos avanzar en nuestra vida cristiana, debemos de tomar en serio este plan de acción en nuestra vida. Yo espero que usted lo haga para que usted experimente cómo las cosas pueden cambiar drásticamente y cómo Dios lo puede bendecir a usted al tomar usted una vida de santidad.
apartándose del pecado a través de los pasos que hemos mencionado. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos que van a tomar la decisión de implementar este plan de acción, Señor, diario en sus vidas, para vencer al enemigo y despojarse del viejo hombre, de la vieja naturaleza, porque muerto está en la cruz ya. Ya nadie tiene que matar a al viejo hombre, ya está muerto en la cruz. Lo que hay que hacer es despojarnos del muerto, darles luz a mis hermanos que me escuchan y dale, Señor Dios, determinación, dominio propio ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pon sobre ellos para que hagan todo lo que hemos estado hablando, todo lo que tú estás hablando a sus vidas, y que prueben, Señor, la bondad tuya a favor de aquellos que deciden hacer el bien, porque son tus hijos. Tuya es la gloria, tuyo es el honor por siempre y para siempre. Gracias, Padre. Te damos amén y amén. Continuamos ahora con la Santa Cena, hermanos. En un momento más, en un intermedio, seguimos con la Santa Cena. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bienvenidos, hermanos, a la Santa Cena, momento especial que tenemos todos los miembros de nuestra iglesia, Misión Alcance Global. Estamos como congregación, pues, en este momento para disfrutar y festejar el hecho de que el Señor murió por nosotros en la cruz, nos dio salvación y estamos hoy sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Esa es la palabra de Dios. Así que damos la honra y gloria a nuestro Rey por siempre y para siempre. Procedo a leer la lectura que tiene que ver con la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces todos tenemos aquí el pan. Aquí tengo yo, pues, pan, hermanos, que dice que esto es el cuerpo, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado y partido por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Padre, gracias, Señor. Y dice en el versículo 25: asimismo también tomó la copa después de haber cenado. Bueno, tenemos todos la copa. Okay, aquí está la copa. Tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, con la Santa Cena estamos anunciando la muerte de Jesucristo en la cruz.
Ok, pero ¿qué significa eso para nosotros? Significa que morimos con Cristo, que nuestro yo fue despojado ya y el pecado fue despojado también de su reinado y que ahora estamos vivos para Dios. Así que es momento de alegría y de festejo. ¿Y qué significa también que Jesús murió en la cruz? Bueno, que no se quedó en la cruz ni en la tumba, sino que Él resucitó al tercer día y hoy nosotros también hemos resucitado con Cristo y estamos, así como Él está, sentado en lugares celestiales. Así que disfrutamos de la bondad de lo que el Señor nos ha dado, de la nueva vida, de la nueva esperanza, de la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Es decir, si bebemos la copa y tomamos el pan con pecado, con indignamente, sin dignidad, pues, si lo hacemos sin dignidad, si lo hacemos sin conciencia de que Él es nuestro Señor, de que es nuestro Salvador, si lo hacemos sin conciencia, porque tal vez hay pecado que tenemos, entonces somos culpados de la muerte del Señor. Eso es lo que dice ahí. Entonces vamos a hacerlo de tal manera que todo lo hagamos con conciencia y con dignidad. Vamos a pedir perdón por todos los pecados. Eso lo vamos a hacer ahora. Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y entonces coma así del pan y beba de la copa. Así que nos vamos a probar todos a nosotros mismos. Vamos a orar. Cierre sus ojos y repita conmigo. Padre eterno, yo me presento delante de ti en este momento, pidiéndote perdón. Repita conmigo, pidiéndote perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todas mis fallas. Y si usted sabe cuál pecado ha cometido y lo está consciente de qué pecado es, pida perdón por ese pecado, ahorita mismo. Pida perdón por ese pecado delante de Dios. Y si usted ya no está consciente de otros pecados que tenga, entonces, Señor, perdóname, repita conmigo, perdóname por todos los pecados que no estoy consciente. Perdóname. Pecados que he proferido con mi boca, que he hecho con actos, y pecados que he pensado, pensamientos pecaminosos. Perdóname, Señor Dios. Si ha sido por sueños mientras duermo y no los recuerdo, perdóname todos esos pecados en el nombre de Jesús. Los pecados que están en mí, que desconozco, por falta de conocimiento, falta de revelación, perdóname en el nombre de Jesús todos los pecados. Gracias, Padre. Acepto el sacrificio tuyo en la cruz y que tu sangre me limpia de todo mal, de toda mancha, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que vamos entonces a coger el pan. Los invito entonces a coger el pan, levantar su mano izquierda, poner la mano hacia el cielo, presentando el pan, y repita conmigo, por favor. Padre eterno, me acerco a ti, Señor, para participar del pan y del vino, institución que nuestro Señor Jesús dijo que lo hiciéramos para recordarlo siempre. A través de este pan, Señor, que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue molido, fue entregado por nosotros, fue partido por nosotros para que nosotros hoy seamos libres. Señor Dios, yo como de Él, recordándolo y teniendo en alto valor, Señor, el sacrificio que Jesús hizo por mí. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre. Comemos, mejor dicho, todos del pan, por favor. Mientras come el pan, dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Mientras come el pan, dile gracias, Señor, por tu muerte en la cruz.
Gracias porque te entregaste con plena voluntad, sabiendo que era parte, Señor, del pacto y del nuevo pacto que tú querías hacer con nosotros. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos. Gracias. Comamos del pan. Ahora levante la copa con su otra mano. Mientras sigue comiendo, levante la copa al cielo. Preséntela delante del trono de Dios y repita conmigo, por favor. Padre eterno, te presento la copa de este vino, Señor, jugo de uva o vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sangre que derramó Él en la cruz para perdonar todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio, por tu sangre derramada, la cual habla hoy y por siempre por mi alma, por la redención, por el precio que, Padre, que tú pagaste. Te doy gracias y alabanzas. Te recuerdo, Jesús, recuerdo tu sangre derramada, sangre que tiene poder para libertar, sanar, restaurar, y recibo todas las bienaventuranzas que vienen a través de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Tomemos todos de la copa y mientras tomamos, demos gloria a Dios y recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Puede tomar más del pan, si tiene pan. Puede tomar más del pan. Y también tomar más del vino. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu sacrificio perfecto por mí en la cruz. Y por darme vida, darme esperanza, darme salvación. Por traerme de la oscuridad a tu reino, a la luz admirable de tu presencia. Gracias, Señor, por ser hoy aceptos en tu trono. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu entrega, Jesucristo. Gracias, Señor. Muy bien, hemos comido del pan, hemos tomado del vino. Ahora démosle las gracias al Señor. Levanten sus manos y dile gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tu bondad, Señor, por tu amor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias. Gracias, nuestro Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por hacer realidad el plan de Dios en nuestras vidas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias. Toda honra, toda gloria sean a ti, Jesús. Por eso se te ha dado un nombre que sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y bajo de la tierra y en todo el universo. Honra y gloria al Cordero por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Recibimos tu bondad ahora. En este momento recibimos tu gracia, tu benevolencia, tu misericordia y tu amor en este momento. Amén.